Poliangitis microscópica, granulomatosis de Wegener y síndrome de Sjögren. Estos son los tipos de vasculitis inmunológicas donde se generan anticuerpos contra el citoplasma de los neumófilos. La primera es la poliangitis microscópica o la famosa micropam, ¿verdad? Generalmente le comparamos mucho con el PAM, con la poliarteritis nodosa, y vamos a ver que las diferencias van a ser en algunas afectaciones pulmonares, como en este caso afecta, ¿verdad? Y en otras alteraciones en cuanto a la lesión de los vasos. Es una vasculitis necrotizante, ¿verdad? Ya no es granulomatosa, es necrotizante, que afecta arterias capilares y vénulas, vasos pequeños, ¿verdad? Todas las lesiones suelen tener la misma antigüedad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de poliarteritis nodosa? Podía haber lesiones con mayor antigüedad y otras con menor antigüedad. Sin embargo, acá, si yo hago un corte, vamos a ver que todas tienen la misma antigüedad en cuanto a las lesiones, ¿verdad? Típicamente, lo característico es la púrpura palpable, el miembro inferior principalmente, ¿verdad? Púrpura palpable. Y sí produce glomerulonefritis. La primera que estamos hablando que produce glomerulonefritis, ¿verdad? En contraste con la PAN no produce glomerulonefritis, sí la poliangitis microscópica, que es la micropam. Y afecta pulmón, ¿verdad? Obviamente, por eso produce capilaritis pulmonares. Entonces, típicamente se presenta como una púrpura palpable en piel o mucosas, afecta pulmón, encéfalo, corazón, riñón, todo prácticamente, ¿verdad? Produce glomerulonefritis por afectación del glomérulo renal, 90% de los casos, ¿verdad? Professor, não tem idade daí essa ¿Cuál? La poliangitis. arteritis microscópica, no presenta una edad definitoria donde afecta, no, pero principalmente se ve más en adultos, ¿verdad? La edad justa no hay, ¿verdad? También se puede presentar en pacientes pediátricos. Y así la lesión, ¿verdad? Esto ya es medio antiguo, esta lesión. Pero en algún momento era vesículas palpables, ¿verdad? Si yo paso la mano voy a sentir una sobreelevación de la piel. Y en algún momento esto tenía vesículas que tenían contenido hemático dentro, ¿verdad? Parece mucho una reacción producida por el meningococo, que seguro dieron cuando estaban en segundo en microbiología. El meningococo producía un síndrome que se llama síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿verdad? Que era la afectación de la suprarrenal, ¿verdad? Una necrosis de la suprarrenal producía unas lesiones muy parecidas a esta, ¿verdad? Que era el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Y acá se ve la púrpura palpable, ¿verdad? Principalmente en miembros inferiores, y son vesículas hemáticas. Dentro hay sangre, ¿verdad? Ya se ve medio oscuro de la cantidad de sangre que hay, ¿verdad? Esto fue más reciente, posteriormente obviamente queda de esta manera, ¿verdad? Más como cicatrices. Professor, mas o diagnóstico aí tá sim. É? Apesar do diagnóstico, além de ser clínico, e se for no pulmão, como é que vai ter um diagnóstico no pulmão? No, pulmón generalmente una vez que vos diagnosticás ya de acuerdo a la lesión vascular que tenés, vos suponés, ¿por qué? Dijimos nosotros que el PAN era más bien granulomatoso, ¿verdad? Necrotizante también a la vez, y no afectaba pulmón, ¿verdad? Pero producía la vasculitis a nivel de miembro. Pero cuando hablamos de micropam, vamos a ver que toda la lesión vascular es necrotizante de entrada, ¿verdad? Difícilmente por la clínica yo voy a decir este es micropam y este es PAM, ¿verdad? Pero esta púrpura palpable es típico de la micropam, púrpura palpable. Sin embargo, cuando vimos en PAM las púrpuras eran más o menos rojizas y blanquecinas, pero no así, en cuanto a la clínica. Pero la que va a determinar realmente qué tipo es la anatomía patológica. Es difícil Y otra cosa, estos pacientes van a tener elevados, ¿qué cosas? En sangre. Anticuerpos, antineutrófilos, que es el ANCAP, PAM no tiene, ¿verdad? O sea que es un conjunto de varias cosas que vamos a tener que reunir. Entonces va a producir hemólisis. Generalmente, hemólisis por afectación, ¿verdad? Obviamente de los vasos sanguíneos de la cavidad nasal y rinofaringe, artralgias,
dolor abdominal, hematuria, proteinuria, ¿por qué aparece? Por la afectación del glomérulo del riñón. Cuando se afecta el glomérulo, la proteína de la sangre escapa y se va a la orina, ¿verdad? Proteinuria. Hemorragia y debilidad de los músculos. En muchos casos hay reacción inmunológica al algún antígeno como fármacos de la penicilina, ¿verdad? También puede producir. O microorganismos como el estreptococo y antígenos tumorales. En algunos casos puede producir también este tipo de granulomatosis, de vasculitis. Son similares desde el punto de vista histológico al PAM. Son muy parecidos al PAM. Solamente que estos, obviamente en sangre vamos a encontrar los anticuerpos antineutrófilos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y otra cosa que nos vamos a encontrar en micropam es la afectación de vasos de mediano calibre, ¿verdad? Porque ellos son territorio de vasos de pequeño calibre. Esa es otra diferencia. No afecta vasos de mediano calibre. O sea que cuando vimos el PAM, la coronaria se podía afectar, pero en la micropam no se afectan las coronarias. ¿Por qué? Porque las coronarias son vasos de mediano calibre. Por eso es poco frecuente el infarto, ¿verdad? Porque no afectan coronarias. Entonces, si yo encuentro lesión necrotizante en una arteria de mediano calibre, yo voy a pensar más bien en poliarteritis nodosa. Pero si encuentro una lesión necrotizante en un vaso de pequeño calibre como un capilar, voy a pensar en micropam. Por más que son similares, ¿verdad? Son solapados. Y obviamente me va a ayudar la cantidad de anticuerpos antineutrófilos en sangre. Me va a indicar más hacia micropam. Necrosis de la pared de la túnica media de tipo fibrinoide, cosa que ya vimos también. Se fragmentan los neutrófilos y da lo que se llama leucocitoclasia. Leuco significa leucocito y clase significa destrucción. A eso no me se refiere. Esto prácticamente sería a las inmunogloburinas que pueden existir en la pared, ¿verdad? Esto ya es muy ya de ciencia, ¿verdad? Realmente no condice mucho en la clínica con la anatomía patológica. Eso sería un vaso sanguíneo, ¿verdad? Un intento de vaso sanguíneo. ¿Por qué se lo llama generalmente pausi inmune? Si ustedes ven estos vasos que vimos acá, ven acá, la pared del vaso y el tejido que rodea, todo el tejido tiene linfocitos, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo solamente veo linfocitos o neutrófilos cerca de la pared, bien limitado a la pared del vaso, ahí se llama pausi inmune. O sea que un tipo de lesión inflamatoria no tan severa, de alguna manera dicha, porque contradictoriamente vemos que el vaso se lesiona por completo, ¿verdad? En este caso vamos a ver, si ustedes se fijan en esta imagen, los linfocitos o las células inflamatorias solo se adhieren a los vasos y en esta región está libre, ¿verdad? Y a eso se refiere el pauso inmune, ¿verdad? Que la inflamación no es tan severa como en otras vasculitis. ¿Ven? Solamente a nivel del vaso. ¿Y por qué le clasificamos como necrotizante? Porque destruye. Recuerden que necrosis destruye toda la estructura de la célula. Eso era que dijimos cuando vimos necrosis coagulativa, necrosis, ¿verdad? Generalmente colicoactiva. Entonces acá se destruye toda la pared y solo quedó la luz y no sé dónde queda túnica media ni dónde empieza túnica ventral. Se destruyó el vaso. Es necrotizante. Granulomatosis de Wegener, la otra granulomatosis. Este es solapado, mezclado. O sea que puede haber granulomas y puede haber necrosis. Vasculitis necrotizante caracterizado por la triada: granulomas necrotizantes agudos, vasculitis necrotizante o granulomatosa y la glomerulonefritis necrotizante. Se mezclan los dos. Esta es muy importante, ¿por qué? Porque se produce justamente en la Wegener, se ocurre la glomerulonefritis necrotizante focal y una que forma semilunas. Vamos a ver en las imágenes. ¿Por qué hay necrosis? ¿Por qué hay glomerulonefritis? Porque se afectan los vasos de pequeño calibre.
Lo que más caracteriza a esta enfermedad, o sea que clínicamente, ¿cómo yo voy a ver a un paciente con un granulomatosis de Wegener? Aunque cuando yo le veo al paciente, yo no voy a pensar todavía que sea eso, ¿verdad? No voy a pensar, no voy a decirlo, esto es una vasculitis de Wegener. No, hay una persona que pedía eso así de entrada. Siempre tenemos que seguirnos con los métodos auxiliares, ¿verdad? Pero la gente que sí tiene experiencia, ¿verdad? Los reumatólogos, pacientes, personas que trabajan, los dermatólogos generalmente tienen mucha experiencia y capaz tengan una orientación más acertada que nosotros, ¿verdad? Las lesiones del tracto respiratorio superior oscilan de sinusitis inflamatorias originadas granuloma mucoso rodeado por lesiones ulceradas de la nariz, del paladar duro, de la oreja, de la faringe, ¿verdad? Puede haber hemoptisis, artralgia, dolor abdominal y hematuria, cosa que ya dijimos. La enfermedad generalizada afecta ojos, piel y rara vez otros órganos, en particular el corazón. Síntomas clínicos del PAM. ¿Por qué la Wegener no afecta al corazón? Muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque su territorio es vasos pequeños. Y la coronaria es la que sufre vasculitis en la mayoría de los casos. Y más frecuente en la poliarteritis nodosa. ¿Verdad? Y así vemos a estos pacientes. Ahí hasta podemos pensar por congelación, ¿verdad? O qué sé yo, una quemadura de algún tipo de químico, ¿verdad? Se nos va a venir montones de cosas en nuestra cabeza antes de dar un diagnóstico de vasculitis, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos ayuda a estos pacientes? Vemos estas lesiones y descartamos todas las posibilidades. Si tuvo contacto con algún tipo de sustancia tóxica, química, si tuvo quemadura, si cualquier tipo de lesión, ¿verdad? Descartamos todo. Una vez que descartamos todo, ¿verdad? Empezamos a indagar, a pensar en qué podría ser, ¿verdad? Puede ser enfermedades autoinmunes, y ahí, cuando pensamos en enfermedades autoinmunes, tenemos que pensar en las vasculitis. Al dosar, pero para tener experiencia, obviamente tenemos que tener más o menos idea de qué. Porque si vos no sabés que existen estas cosas, no vas a pedir nunca anticuerpos antinucleares de neutrófilo. Nunca vas a pedir, ¿verdad? Vas a pedir cualquier otra cosa, pero nunca eso. Pero pedir eso te va a dar el diagnóstico porque va a venir altos niveles en sangre, ¿verdad? Entonces, hay que conocer y pensar en estas cosas. Entonces, si no sabemos más qué puede ser, pensar en vasculitis. Puede producir lesiones, parece mucho herpes también, ¿verdad? Entonces, descartamos, ¿verdad? Herpes, descartamos todo lo posible, ¿verdad? Aunque este paciente tiene también lesiones, ¿verdad? Caries, entonces puede también indicar que es un paciente, ¿verdad? Que usa drogas, ¿verdad? Los cocainómanos, por ejemplo, tienen perforación del paladar dura también. Podemos pensar en lepra, podemos pensar en sífilis, ¿se acuerdan de la goma sifilítica? Podemos pensar en montones de cosas, ¿verdad? Cuando descartamos todo, ¿verdad? Lo que tiene que sobrar es vasculitis, ¿verdad? Acá, por ejemplo, aparece la púrpura, muy parecida a la púrpura palpable del micropam, ¿verdad? También puede producir. Estas son las típicas lesiones de vasculitis. Así. Paciente viene y te dice, mira, papá, me sale esto hace un mes más o menos, desaparece, vuelve a aparecer, ¿verdad? Son así lesiones que no tienen explicación. No son quemaduras, no son, ¿verdad? Descartamos que tenga sífilis, descartamos cualquier otra cosa y siempre te refiere a esto. Entonces pensar que es una vasculitis. ¿Cómo? Son dolorosas. Claro que son dolorosas, claro que son dolorosas. Además de eso, hay la neuritis periférica por la vasculitis. Los granulomas exhiben un patrón de necrosis rodeado por linfocitos, ¿verdad? En asociación con tales lesiones existe vasculitis necrotizante o granulomatosa. Solapamiento de los dos, en el Wegener, ¿verdad? De los dos tienen granulomas y necrosis. Solapamiento. En las partes granulomatosas podemos encontrar las células gigantes multinucleadas de Langhans, ¿verdad? Típico de los granulomas. Los granulomas necrotizantes dispersos pueden confluir y formar nódulos radiográficamente visibles. ¿Se acuerdan que estos sí ya afectan pulmón? ¿Se acuerdan que los capilares pulmonares son territorios de vasos pequeños? Entonces ya puede afectar pulmón. Y ahí sí puede abrir otra vez un abanico de muchas respuestas y dudas. ¿Por qué?
Porque yo puedo ver lesiones como esta, ¿verdad? Ahí vemos en el hemitórax, sería derecho. Vemos esa lesión nodular que tiene como si fuera un halo blanquecino y en el centro es más pálido, ¿verdad? Es una cavidad. Pero ¿qué es lo que vamos a pensar primariamente nosotros? Un tumor. ¿Eh? ¿Qué es lo primero que van a pensar ustedes si ven esa imagen? Un tumor. Algo más, menos letal. Granulomas. Tuberculosis, ¿verdad? ¿Recuerdan que la tuberculosis forma la cavidad, la caverna? Entonces pensamos primeramente en tuberculosis. Le hacemos la prueba, el paciente es obeso, nunca tuvo tos, no tiene fiebre intermitente, no perdió peso. Entonces vamos a tener tuberculosis. Después pensamos en tumor, ¿verdad? Porque recuerden que los tumores tumorales también pueden necrosar y cavitarse, ¿verdad? Entonces, el paciente no fuma, no tiene familiares con antecedentes de cáncer, aunque recuerden que hay un porcentaje de pacientes que nunca ha fumado, ¿verdad? Que no tiene familiares con antecedentes, pero sí tiene cáncer. Entonces también la genética. Entonces descartamos todo que sea un cáncer pulmonar, no sabemos qué es, ¿verdad? Entonces pensar otra vez en las vasculitis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay daño capilar, no se irriga el pulmón, obviamente la cavidad que no se irriga se necrosa y luego la bacteria entra, cavita y forma la caverna. Y eso que vemos blanco alrededor es la fibrosis que está alrededor del tejido necrosado. En la fase tardía se puede encontrar afectación pulmonar notable por granulomas necrotizantes, o sea que granulomas que necrosan. En último término, las lesiones pueden experimentar fibrosis y organización, ¿verdad? Esto es lo que quiero que recuerden. Las dos formas de lesiones renales son dos tipos. Las más leves o tempranas es la glomurulonefritis necrotizante focal y las más avanzadas son las glomurulonefritis en semiluna. Dos tipos de afectación, una más temprana y otra más tardía. Y vamos a ver que eso pues, se hace por anatomía patológica para saber si es focal o segmentaria. Las biopsias renales, las famosas biopsias renales de las glomurulonefritis. Se van a ver cuando den glomurulonefritis en fisiopatología. Ya no me recuerdo mucho. Pero en clínica médica o patología médica van a dar glomerulonefritis y la forma de diagnosticar esas enfermedades eran gracias a la biopsia. Ahí vemos esta zona blanquecina que vemos acá, sería el granuloma, ¿verdad? Con su fibrosis, que luego se necrosa y forma la cavidad. Eso que vemos ahí es lo que vemos en la radiografía después. Lo que sería blanco son lo que vemos más blanco en la radiografía y la zona central es lo que vemos oscuro, ¿verdad? Una caverna. Y ahí está la granulomatosis de Weissenberg. Lo que yo veo acá son células gigantes de Langhans, ¿de acuerdo? Entonces hay una mixtura de granulomas con necrosis del vaso, ¿verdad? Se pierde toda la estructura de la pared, se va degradando, ¿verdad? Y la luz cada vez se va estrechando. Acá ni yo no sé qué es, ¿verdad? Ya está todo ahí, necrosis fibrinoide también, esa zona roja que vemos alrededor. Y acá ya no vemos dónde terminó la túnica media y dónde empezó la venticia. Y vemos el predominio infiltrante del tejido inmunitario, ¿verdad? Formado principalmente por linfocitos. Y esta es la glomerulonefritis. ¿Se acuerdan la imagen de histología del corpúsculo renal? Sí. Bueno, entonces acá vemos una zona, esa zona rosa que vemos ahí, es la glomerulonefritis necrotizante focal. Un foco, un solo lugar, ¿verdad? Si agarra la mitad, así es la media luna o semiluna, ¿verdad? Vamos a ver la imagen. Acá. Entonces agarró la mitad, ¿verdad? En forma de una media luna. Entonces es la glomerulonefritis en media luna, ¿verdad? O semiluna también le llaman. ¿Este es focal o es media luna? Focal. Focal, ¿verdad? Una zona así.
Esto parece focal también, ¿verdad? Casi parece media luna con focal, ¿verdad? Pero hay zonas donde parece que todavía está normal, ¿verdad? Tiene que ser una afectación de la mitad, ¿verdad? Clínica. Los hombres se afectan más que las mujeres, o sea que es más frecuente en hombres. Edad promedio de 40 e incidencia máxima de 50. Recuerden de las lesiones en piel, ¿verdad? Nariz, oreja, paladar duro, faringe, laringe. 95% de los casos, infiltrados nodulares cavitarios en ambos pulmones, 95%, ¿verdad? Sinusitis crónica, 90%, por afectación obviamente de los senos paranasales. Enfermedad renal por glomerulonefritis, 80%. Úlceras mucosas de nasofaringe, 75%. Y lo más importante, presencia de anticuerpos antineutrófilos, citoplasma neutrófilos, en un 95%. O sea que para que yo descarte PAM de micropam, biopsia, micropam, vasos pequeños, biopsia, PAM, vasos medianos. Y el ANCA me va a ayudar, ¿verdad? Voy a ver que el ANCA va a estar elevado en pacientes con micropam, Jenner y el otro. Schuster. Son los tres que se asocian a ANCA. Enfermedad de Schuster-Strauss, este es una asociación más o menos, ¿verdad? De donde aparece vasculitis, pero también asociado en pacientes con asma, eosinofilia, pacientes con rinitis, pacientes con urticaria. Todos esos pacientes que tienen algún componente alérgico tienen este tipo de vasculitis, ¿verdad? Entonces yo creo que estas personas que estudiaron esta vasculitis al principio vieron que estas vasculitis se presentaban más en esos pacientes que tienen algún tipo de trastorno alérgico y de alguna manera englobaron en una enfermedad, ¿verdad? Por eso se llama enfermedad de Schuster. Ahí dice eosinofilia en sangre, tejidos y vasculitis granuloma, ¿verdad? Al igual que los demás vasculitis necrotizantes, también es necrotizante, sistémica es muy poco habitual, o sea que es muy poco frecuente, ¿verdad? Los rasgos que la definen son: el órgano más frecuente afectado es el pulmón, ¿verdad? En el que le aparecen infiltrados bilaterales, al igual que Wegener, pero acá la diferencia que son migratorios y no cavitarios. No tienen cavidades, no forman las cavernas y son migratorios. ¿Qué significa eso? Que en un momento está en el lóbulo inferior, en otro momento está en el lóbulo superior, en otro momento está en el lóbulo medio y así va migrando. Y clínicamente da lugar a episodios de broncoespasmo, pero esto podemos culparle al asma en esos pacientes, ¿verdad? Están infiltrados, no cavitados en pulmón, migratorio. Esto puede estar después en lóbulo superior, lóbulo medio, en diferentes lugares, ¿verdad? Y es bilateral. Medio inespecífico es una radiografía, ¿verdad? Con esa radiografía yo no voy a hacer ningún diagnóstico. Entonces, finalmente voy a tener que ver si es asmático, si tiene algún tipo de componente alérgico, rinitis, eosinofilia, y además de eso tiene lesiones de vasculitis, ¿verdad? Y que sea otra vez de pequeños vasos y que esté aumentado otra vez ANCA. Así más o menos tiene que ser. La segunda afección más frecuente es la mononeuritis, ¿verdad? Después de la afectación pulmonar, la más frecuente después es la mononeuritis. Afectación renal produce también glomerulonefritis, ¿verdad? Sobre todo es característica la presencia de algún tipo de alergia. Eso es lo que les digo. Tenemos que asociar a esta vasculitis con algún tipo de alergia. Rinitis, sinusitis o otra, ¿verdad? Y es característica la presencia de eosinofilia en sangre. Eosinófilos aumentados en sangre. ¿Cuánto es el valor normal de eosinófilos en sangre? 5%. ¿Ah? 3 a 5%. 3 a 5%. Entonces estos pacientes van a estar elevados. Si es mayor a 5, obviamente ya vamos a pensar ya en una eosinofilia. La histología muestra afectación tanto de vasos medianos y pequeño calibre como capilares, ¿verdad? Además de presentar infiltrados de polimorfos nucleares. Ojo con eso. Todas las arteritis y vasculitis que vimos hasta ahora eran predominio linfocitos, ¿verdad? Acá por fin apareció uno que es diferente. Polimorfos nucleares
eosinófilos, ¿verdad? Los dos más frecuentes, ¿verdad?, que aparecen en este tipo de vasculitis, y la necrosis también, que puede aparecer en una necrosis fibrinoide, ¿verdad? Ven que se solapa. ¿Qué es solapamiento? Cuando se mistura dos tipos de inflamaciones, ¿verdad?, dentro de un tipo específico de vasculitis. En este caso hay granulomas y también hay necrosis, ¿verdad?, al igual que Wegener y micropón, ¿verdad? Y puede aparecer granuloma extra e intravascular. Hay una vasculitis que no sé pronunciar su nombre, si vamos a llegar en eso. Y este es un cambio de la piel, ¿verdad? Y esto ya es muy de especialidad. Ya. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que estas cosas se pregunten en el examen, ¿verdad? Porque estos ya son cambios a nivel de la piel, ¿verdad?, que se observan principalmente en los estudios anatopatológicos. Para que sepamos, por lo menos, tienen que saber que afecta también piel. Obviamente, como cualquier alergia, se puede afectar la piel. Y hay tres tipos, ¿verdad? Vasculitis neutrofílica, eosinofilia dérmica y dermatitis empalizada granulomatosa. Y los nombres, hasta los nombres es difícil de memorizar, ¿verdad? Entonces, sepa por lo menos que la piel también es afectada, ¿verdad?, como cualquier tipo de alergia. Y ahí está, por eso decimos también que es pausi inmune. ¿Por qué? Porque la inflamación está sujeta directamente al vaso, no todo el tejido. Y vemos que la luz del vaso prácticamente ya está desaparecida. Cayó la panela, parece. Será del almuerzo del mediodía, ¿verdad? Cayó de la mochila. Bueno, acá vemos, yo no sé ni dónde está el vaso acá, pero vemos, la imagen es muy fea, pero ven el citoplasma de las células que tiene una coloración rosa, por lo menos más o menos rosa. Esos son porque son eosinófilos, ¿verdad? Pueden encontrar neutrófilos, eosinófilos alrededor de los vasos inflamados. Y acá da para ver si esta es la necrosis fibrinoide. ¿Dónde está la luz? Ya no existe luz. ¿Y esto qué es? Granulomas intra y extravascular. Eso dice, ¿verdad? Acá, ¿qué células predominan acá? ¿Ven? El citoplasma es el que define. Muy bien, rosa, ¿verdad? Entonces el paciente tiene eosinofilia. Y estas son las lesiones en la piel, esas que citamos, que puede presentar el Schwarzkopf. Pero esto ya es muy de... Yo creo que la doctora cuando hace la clase se emociona un poco, entonces pone un poquito de cosas que ella sabe, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Vasculitis inmunitarias. No digan que yo dije eso. Por inmunocomplejos. Ya vamos a terminar ya. 1 a 5 diapositivas y terminamos. Vasculitis inmunitaria por inmunocomplejos, antígenos, anticuerpos. Así unidos, antígenos y anticuerpos se van y se unen en un vaso, por ejemplo, y ahí inicia una inflamación del vaso. Puede ser por fármacos, penicilina, inducida por infección, principalmente hepatitis B, C, puede ser sífilis, puede ser rickettsia, puede ser Neisseria, puede ser aspergillosis, mucormicosis, crioglobulinemia, enfermedad del suero, lupus, artritis reumatoide y este que nunca sé pronunciar. ¿Quién puede leer esto? Así se lee. Enosh Eshoni, algo así, ¿verdad? No sé si es inglés o ruso, pero vamos a decirle HS. Acá es, para entender. Este es una púrpura, ¿verdad?, un poco habitual, pero también se presenta, también denominada púrpura anafilotoide. En algunas de las clasificaciones de vasculitis se incluye dentro de la vasculitis por hipersensibilidad, por la preponderancia de manifestaciones cutáneas. Existe afectación visceral, articular, renal y gastrointestinal, como cualquier otro, ¿verdad? Excepto como la PAN. La PAN no afecta pulmón, ¿verdad? Afecta fundamentalmente jóvenes, población infantil. ¿Cuáles son las dos enfermedades que estudiamos hasta ahora que afectan solo niños? Esta y
Y la otra, ¿verdad? Que es Kawasaki, síndrome mucocutáneo idiopático. Es más frecuente en varones y predominio en primavera. Algo tiene que ver con los alérgenos esto, ¿verdad? Algo tiene que ver, por eso muy frecuente también en la primavera. Entonces la enfermedad se produce por depósito de inmunocomplejos, principalmente inmunoglobulina A unido a algún antígeno. Se desconoce el agente causal, no sabemos cómo. Después de una infección respiratoria, ha hecho plantearse de algún tipo de microorganismo que pueda desencadenar, ¿verdad? La lesión histológica subyacente es similar a otra vasculitis, o sea que puede presentar anulomas o puede ser necrotizante. También produce púrpura palpable. ¿Quién producía púrpura palpable? Micropoma, ¿verdad? O la poliengitis microscópica. Síntomas articulares. Eso es característico en nalgas, la púrpura palpable. Pero en niños, y es autolimitado. ¿Qué significa eso? Que se cura solo, ¿verdad? Sin tratamiento incluso. O sea que por lo menos una vasculitis más o menos benigna, ¿verdad? 60-80% artralgia, poliartritis, afectación de rodilla, tobillo, carpos, hasta vamos a pensar si tiene esas manifestaciones en una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Lupus, artritis reumatoide, gastrointestinales y glomerulonefritis. Ahí están las púrpuras, más grave aún, ¿verdad? Más feo. Y ahí vemos, ahí está. Así, si ustedes ven, vasculitis, piensen en vasculitis, sin causa evidente, ¿verdad? Piensen en vasculitis. Capaz no acierten, puede ser otra cosa, pero no van a decir una respuesta descabellada, ¿verdad? No van a decir algo sin sentido, por lo menos, ¿verdad? En nalga y miembro inferior, ¿verdad? Púrpura de Agassiz. Típicamente vasculitis leucocitoclástica, o sea que los leucocitos se desfragmentan. Principalmente en la inmunoglobulina A. Eso puede ser una pregunta del examen de ustedes. Con el vasculitis de Genoch-Sloinen, no sé qué, está asociado principalmente con la inmunoglobulina, y pone ahí la inmunoglobulina, tipo A. Y la glomerulonefritis proliferativa con depósito de IgA es la más frecuente, obviamente, ¿verdad? Y tiene el mismo patrón que cualquier otra vasculitis, ¿verdad? Puede ser necrotizante, como también puede formar granulomas, ¿verdad? La luz del vaso desapareció. Es autolimitado, o sea que con tratamiento o sin tratamiento se cura solo. Crioglobulinemia. ¿Por qué le dije que esto, que